¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del podcast La Semilla en el Surco Jurídico. Al habla, Amado Ceballos Valdovinos, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y coordinador del proyecto de intervención educativa Semillero de Formación de Jóvenes en Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Ahora vamos a mencionar la recomendación literaria. Se trata de un libro llamado El complot mongol, cuyo autor es Rafael Bernal. Es un libro escrito en el último tercio del siglo pasado y es una especie de pionero en el género negro y de investigación criminal y judicial. Es un libro narrado con un estilo muy ágil, lleno de humor negro y amargo, y narra la violencia sórdida que se esconde tras la fachada del México moderno. El complot mongol sigue los avatares que un típico matón metido a la endemoniada tarea de desenmarañar una conjura internacional de nombre Filiberto García. Él es un antiguo verdugo de un general villista. Tiene que terciar con el FBI y la KGB para desmantelar una intriga contra la paz mundial que anida en las calles de Dolores de la Ciudad de México. Esto en el acriollado y mediocre barrio chino de aquel tiempo de la capital del país. Entre las tiendas de curiosidades orientales y los restaurantes de comida cantonesa, detrás de los fumaderos de opio y los cafés de chinos, Filiberto García va descubriendo que la conspiración supuestamente iniciada en Mongolia tiene mucho que ver con los vaivenes y amarguras de la política nacional. Sin embargo, en su tortuoso camino deja atrás una docena de cadáveres y un amor trágico que finalmente acabarán revelando el vulgar asesino y el verdadero significado de la vida. En esta ocasión nos acompaña Caroline Guerrero Ruelas. Ella estudia el sexto semestre de nuestra facultad. Es colaboradora en El Semillero que me honra dirigir. Buenas tardes, los saludo, soy Oscar Delgado, productor junto con el doctor Amado de este podcast del Semillero de Jóvenes en Investigación Jurídica. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Linet, quien nos va a hablar de un tema que desde lo personal me parece muy relevante, debido a que tiene ciertas similitudes con cosas que ya hemos visto o podemos ver en nuestra vida cotidiana. Bienvenida, Linet. Para que un poquito más para abajo, sí, para entrar en cuadro. Ok. Tú investigaste, nos hablas sobre lo que es el asilo político y los refugiados. Así es. Tengo un planteamiento. ¿Cuál es la diferencia entre lo que conocemos nosotros como un migrante, una persona que sale de su lugar de origen a otro lugar, y la diferencia de un refugiado? Porque prácticamente se entienden como lo mismo. Sí. Así que me gustaría saber cuál es la diferencia. Justamente como tú lo dices, muchas veces, como es utilizado en un contexto muy parecido, se suelen confundir, pero realmente aquí la diferencia está en lo jurídico, en su definición jurídica. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues lo que pasa aquí es que el refugiado es la persona que huye de su país por condiciones graves, porque literal sus derechos y su vida pueden estar corriendo peligro. Entonces tienen que buscar su seguridad y pues proteger su vida. Entonces ellos van a buscar refugio en otro país a causa de estas condiciones. Okay. A diferencia de los migrantes que dejan su país por razones de trabajo, por razones de estudio, reunificación familiar. Esto debido a pobreza, inestabilidad política, violencia de bandas, entre otras circunstancias que pueden tener que ver en que una familia o una persona quiera salir de su país o su lugar de origen para poder buscar unas nuevas oportunidades. Además, no dejando de lado a los inmigrantes, que son personas que también se trasladan, pero que ellos no cruzan fronteras internacionales, que también muchas veces no los consideran, pero que son parte de, y que también están buscando, pues bueno, oportunidades en otros lugares, pero te digo, sin tener que salir de la frontera nacional, son dentro del país. Así. Ok.
Entonces es una cuestión obligatoria ante las personas en situaciones más graves, entiendo. Y hablando de esto en situaciones ya tipo políticas, tipo más de seguridad personal, ¿cómo lo ven instituciones como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo ven este tipo de resguardos políticos? Bueno, la ONU lo que ofrece es una agencia llamada Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta se encarga justamente de proteger a estas personas, de proteger sus derechos y de buscarles también como las alternativas o la solución a este tipo de problemas. Ellos son los que se encargan de ese tipo de problemáticas, vaya. Ok. Y a ver, directos. ¿A qué nos referimos? ¿A qué te refieres? ¿Qué es el concepto de asilo político? Bueno, el asilo político es una medida de protección que va a otorgar justamente estas instituciones, pero más que nada, bueno, las instituciones son como las que lo regulan, pero quien lo proporciona es el Estado. Aquí todos los estados están obligados a prestar asilo a las personas que pues vaya, lo buscan, ¿no? Y de hecho existe un principio que se llama principio de no devolución, en el cual establece que está prohibido expulsar a una persona o devolverla a su país de origen si corre peligro su vida o su libertad, o pues en este caso también, vaya la redundancia, sus derechos. Okay. Entonces esto ya es un tema internacional, está dentro del derecho internacional. Así es, de hecho está regulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 14, de hecho. Ahí lo podemos encontrar y justamente digo, está estipulado y plasmado por lo mismo. Y realmente, ¿cuál es tu opinión personal? O sea, ¿te has familiarizado con estos casos? ¿Cuál es tu opinión personal ante lo que es el asilo y el resguardo político? ¿Y cómo ves que las personas, cuáles son las condiciones del individuo al momento de salir obligatoriamente de su país de origen o de su residencia de origen para buscar una vida o buscar una seguridad que no ofrecen en su lugar de origen? Bueno, yo lo considero, pues como tú dices, personal, y justamente como lo plasma un artículo, es un tema muy importante y es un tema que se tiene que ver porque muchas veces tenemos una idea o, bueno, así como una idea o un concepto de lo que pueden ser los migrantes y todo esto, y sí suele haber un tipo de rechazo ante ellos. Y creo que es algo que se tiene que cuidar, que se tiene que ver y atender. Y bueno, estas personas realmente son personas que, como nosotros, tienen sueños, tienen ganas de una buena vida, tienen ganas de, no sé, estudiar, buscar un buen trabajo, bueno, encontrar un buen trabajo. Entonces, no veo la razón por la cual se les prohibiría estos derechos, que justamente son sus derechos y no tienen por qué serles prohibidos los mismos. Entonces, pues bueno, acoger estos conceptos que son el refugiado migrante como algo temporal, porque si bien es algo que sí se les va a establecer, es una condición jurídica justamente, y es como el concepto que los define en este contexto, pero no va más allá como su concepto como persona. O sea, ellos tienen un trasfondo detrás de esto y bueno, pues hay que como ver más allá de esto de estas palabras que se ponen. La realidad. Así es. Muy bien. Listo, Linet, agradecemos tu participación en este capítulo 5 de nuestro podcast Sembrando el Conocimiento. Esperamos verte pronto y muchas gracias. Gracias. Agradecemos el favor de su atención. Agradecemos también a Oscar, a Linet y a Iván. Imagen y voz. Iván, la producción y postproducción y puesta al aire. Os esperamos en la siguiente emisión.